estamos todos juntos y venimos de historias diferentes. Ellos eran chicos, en el caso de Miriam. En el caso mío éramos compañeros de militancia, estábamos trabajando en Manzanares. Empezamos a militar en el 1972, terminando la facultad y entendiendo que la situación de la militancia pasaba por los barrios. La militancia universitaria era una etapa de la vida, pero los cambios se hacen con la gente humilde, con los barrios, con sus necesidades y con sus reivindicaciones. Por lo tanto, vivíamos en Villa Bosch y empezamos a militar en el barrio Manzanares. Empezamos con una unidad básica de Martínez, ahí en Villa Bosch, y de ahí siempre encontramos a diferentes compañeros, como en el caso del Pelado, de Víctor Mariani, un sociólogo impresionante, de una calidad humana excepcional, por todo lo que después les voy a contar. Y bueno, y entonces, ¿qué hacía? Por eso es importante saber cuál era el pecado capital de los militantes, qué hacían de malo. Yo a veces veo gente que les pagan hasta por repartir impuestos. Y nosotros no solamente repartíamos impuestos, hacíamos encuestas, cavábamos zanjas y le poníamos desagües a Triunvirato, que en ese momento era un gran zanjón. Y había chicos que tenían 17, 18 años con nosotros. Y bueno, y la ideología nos la daba este maravilloso muchacho, que era un sociólogo muy capaz, inteligente, y nosotros poníamos el cuerpo. Y no éramos personas que no hacían nada, todo lo contrario. O sea, estudiábamos, trabajábamos y después volvíamos al barrio a hacer las cosas que se eran necesarias hacer en esa zona. Y bueno, a medida que se fue complicando y fue avanzando alrededor del 75, 76, nosotros éramos de la Juventud Peronista, respondíamos a la organización Montoneros, y bueno, el paso a la clandestinidad de la organización hizo que nuestra situación fuera muy difícil en el barrio, ¿no? De peligro. Entonces, bueno, la organización, la juventud medio se disolvió un poco, se dispersaron, y nosotros decidimos pasar a prensa y nos reubicaron en Oeste y pasamos a imprimir la famosa revista de la organización, que era La Evita Montonera. Y bueno, el 16 de diciembre de 1976 nosotros estábamos viviendo en Ituzaingó, y bueno, por esas cosas de la vida yo me levanto y veo unos lirios muy importantes, muy lindos en la puerta de mi casa, y digo, estos lirios se los voy a llevar a mi papá. Bueno, salgo de mi casa con una beba que tenía en ese momento, que está por ahí con nosotros, que tenía 11 meses, y me voy a la casa de mi mamá, que vivía en Villa Bosch. Hice todo lo posible como para no volver, como si supiera que ese día algo importante y que iba a marcar el resto de mi vida iba a pasar. Cuando volví a Ituzaingó, me paran los vecinos del barrio, había un gran movimiento, yo no entendía qué pasaba, y me dicen, señora, su casa fue allanada. No había nadie, pero se quedó un camión, como buenos rapaces que eran, el camión se quedó en la puerta y cargó todas las cosas de valor. Y no había nadie, decía la gente, no había nadie. O sea, eso demostraba de que las cosas las hacían muy sigilosos, sabiendo que nadie los iba a resistir, porque si hubieran pensado que era una persona muy peligrosa, hubieran hecho un allanamiento con muchos camiones y voces de alto y dando vuelta a la manzana. No, ahí nadie sabía nada. Un camión que se paró en la puerta, una camioneta que se metió de culata, y que después, con el correr de los días, me enteré de que Urbano estaba ahí, seguramente imprimiendo alguna revista,
y lo sacaron, lo metieron en la camioneta y se lo llevaron. Y el camión siguió cargando cosas de valor, lo poco que teníamos, porque no era demasiado. Y bueno, yo salí de ahí, no entendía nada, me fui a la rotonda justo porque pensábamos que íbamos a comprar un cochecito, porque la nena era chiquita y necesitábamos tener un mínimo medio de locomoción, y bueno, voy a la rotonda, no lo encuentro, porque como no había nadie según los vecinos, yo pensé, tengo que avisarle, no venga, que la casa cayó. Y bueno, y me volví desesperada porque no sabía qué hacer, a la casa de unos amigos, y bueno, a contar de que me había pasado esto y ahora qué hacemos y qué sé yo. Y bueno, imagínense la desesperación, una criatura de 11 meses, sin casa, sin trabajo, sin nada, porque nos habíamos quedado así sin rumbo y sin poder volver a mi casa, a la casa de mi mamá, porque era un domicilio arriesgado. Por lo tanto, estuve rodando de casa en casa. Acá tenemos a Mara, que fue una de las personas que me albergó durante los primeros días. Y después, bueno, al mes, sin saber qué hacer, tuvimos que cambiar de lugar, porque obviamente todas las situaciones son difíciles y uno no podía vivir eternamente en el mismo lugar. Y llegamos a Palomar, y a través de Nico, un compañero también de esa época que nos dio una mano enorme, y de su familia, bueno, ellos no podían porque tenían a su vez su situación personal delicada, en un barrio como era Palomar, que no era nada sencillo para albergar a nadie, y bueno, y encontramos